Soy José Rolando Hidalgo, soldado clase 62. Estuve incorporado en el Regimiento de Infantería 8 de Comodoro Rivadavia. Antes que me llamen al servicio militar, yo estaba trabajando en Trelew. Yo soy nacido y criado en Trevelin. En esos tiempos que acá en Trevelin no había nada. No había fuente de trabajo. No, realmente uno vivía de changa. Yo me crié muy humildemente, muy humildemente. Soy criado y nacido acá en Trevelin. Y bueno, un momento que me tuve que ir del pueblo porque acá no se conseguía trabajo, no había nada, no había. Y encima éramos pocos, en esa época éramos pocos. Hoy en día se convirtió en una ciudad, pero antes era un pueblo chiquito. Me fui a Trelew porque todo el mundo se iba a Trelew porque allá la fábrica es textil y había muchísimo trabajo. Y yo con 15 años me fui a trabajar allá. Y bueno, yo trabajaba en una fábrica y era menor de edad, me dieron trabajo de noche, trabajaba de noche, porque ahí no andaba la inspección. Entonces me dijeron, ¿querés trabajar en la fábrica? Pero de noche, sí, sí. Un día me mandaron una carta acá de mi casa que tenía que presentarme para revisación para el servicio militar. Entonces tuve que venir y bueno, toda la revisación, todo salí apto y me tocó el número 700 de sorteo, después el 740, ejército. En esa época era obligatorio. Teníamos un gobierno militar y eran las obligaciones que te incorporaba a los 18 años. Y si no lo hacía, bueno, era infractor, que andaba mal con la ley, así que tenías que hacerlo sí o sí. No es como ahora que van los chicos como voluntarios, pero son pagados, a nosotros no los pagaban. Éramos que ir a hacer un sistema de preparación por si algún día tenías que defender la patria. Entonces te enseñaban a usar las armas y bueno, desfilar y lo que es el ejército. Y bueno, después fui incorporado en el Regimiento de Infantería 8 de Comodoro Rivadavia. Estaba casi un año incorporado y ya en un momento nos dijeron que posiblemente íbamos a tener un conflicto con Inglaterra por las Malvinas. Malvinas a mí me enseñaron en la escuela que Malvinas eran nuestras tierras, pero las tenían los ingleses. Y bueno, los empezaron a explicar también ahí en el ejército cómo venía la mano con el tema del conflicto. Pero antes del 2 de abril. Pero que no posiblemente no se iba a llegar a un conflicto. Pero a nosotros los soldados de la clase 62 los empezaron a decir que posiblemente iba a haber un conflicto. Pero la clase 63, que eran soldados nuevos, no le decían nada. Era como que estaba todo medio callado, ¿no? Para no, porque no hacía mucho que la clase 63 estaba incorporada, entonces no querían decirle nada. Fueron pasando los días. Yo tenía ya la baja, me la iban a dar en mayo y no alcancé a llegar porque el conflicto se armó el 2 de abril.
Entonces, nosotros solamente hacíamos guardia, solamente estamos esperando la clase 63 para que se incorpore a la guardia. Entonces a nosotros los iban a dar de baja. Y una madrugada, la madrugada del 2 de abril, a las 4 de la mañana empezó a tocar la banda en Plaza de Armas. Entonces todos dijimos, ¿qué pasó? Algo pasó. Y ya llegaron los oficiales ahí al cuartel, a la compañía, y nos dijeron, sí, recuperamos Malvinas. Recuperamos Malvinas y fue en un momento fue alegría, mucha alegría, fervor. Recuperamos por fin, de tantos años, porque hacía muchos años que estaban los ingleses. Y orgulloso de que habíamos recuperado las Malvinas. Y bueno, nosotros empezamos a preparar los equipos, los entregaron las armas, y bueno, fue toda una preparación. Y por ahí había gente que sí, por ahí no estaba muy convencido de lo que iba a hacer. Y bueno, por ahí los oficiales los decían, no va a pasar nada, soldados tranquilos, que no va a pasar nada, no va a haber una guerra. En el momento que ya se tomó Malvinas, algo más iba a haber, creo. En ese momento, ¿no? Así que los preparamos y bueno, el 4 de abril, en un avión de la Fuerza Aérea, no sé, 15, 20 minutos estuvimos en Malvinas. Y ahí llegamos a Puerto Argentino y bueno, ahí estuvimos unos días, no sé, 20 días, un poco más quizás, y ahí ya lo destinaron a Bahía Fox, Bahía Fox es la parte inglés, pero en castellano es Bahía Zorro. Y ahí fue el destino que quedamos hasta el final de la guerra. En ese lugar todavía no se había tomado, yo estaba en la primera sección. Nosotros fuimos los primeros que llegamos en helicóptero, llegamos a esa parte y bueno, no los recibieron muy bien. Y había 5 familias con chicos y bueno, no los recibieron muy bien y bueno, ahí después empezaron a llegar el resto del regimiento, que éramos una cantidad como de 900 personas, entre soldados, oficiales y todo un regimiento se movilizó ahí. Empezamos a prepararnos, ubicarnos y bueno, cada vez el conflicto se iba poniendo cada vez más peor, o sea, en un momento los comandos estaban en la Georgia y nosotros escuchamos la radio, porque habían algunos que tenían una radio chiquitita, y escuchamos la radio en Montevideo de Uruguay, y ahí sabíamos cómo iba el conflicto, y en un momento escuchamos que estaban los comandos de argentinos en la Georgia y bueno, en poco tiempo se rindieron. Y bueno, se empezaron, y ahí, porque nosotros hasta ese momento estábamos en carpa, entonces dijimos, no, hay que empezar a hacer pozo, porque acá es todo llano, hay monte,
eh, bajo, un poco más alto, pero casi todo es llano. Coirón, Turba, ese es la zona de ahí. Así que empezamos a hacer pozo zorro, porque era de la única manera de que puedas resistir. Porque decíamos, pensábamos, si en tantas pocas horas estaban los comandos, que era uno de los movimientos de ejército que eran más, no sé cómo dijera, sofisticado, que tenía las mejores armas, y en poco tiempo se rindieron. Entonces, ¿qué iba a quedar para nosotros? ¿No? Entonces, día y noche le damos a la barreta para hacer pozo, porque la turba es 50 centímetros y después para abajo es roca. Es roca, nosotros pegamos un barretazo y sacamos así una cosita. Entonces era de día y noche hasta que cada uno tenía su pozo. Y bueno, ahí a nosotros mi ubicación fue en las primeras líneas. Yo de que mis compañeros, toda la compañía llegó a las primeras líneas, en ningún momento pudimos llegar hasta a las casas de los Kerpes. Porque aparte estaban retirados de las casas. En las primeras líneas hasta las casas de los Kerpes los empezó a escasear la comida. No llegaba la comida. A veces nosotros la salíamos a buscar con los cilindros, ¿no? Esos del ejército, y por ahí los gritaban alerta roja y teníamos que volver. Pero la cocina no la encontramos. Yo de Malvinas llegué con 50 kilos. Yo pesaba 60 y algo. Físicamente bien, todo. Pero nos empezó a escasear la comida. Se terminó todo. Para comer empezaron a cambiar las ovejas de ahí, de los ingleses. Pero la oveja allá en Malvinas es chiquita, así que no sé. Y éramos 800, 900 personas. Y en un momento venía un barco que traía comida, pero iba para Puerto Argentino. Lo bombardearon y bueno, encalló justo en la bahía. Y ahí los pudimos abastecer de comida, pero no era gran cosa, no fue por un tiempito nomás. Y después empezó de vuelta el tema, porque había mucha gente. En el otro lado de la bahía estaba Ingenieros 9, que tenía el lanzamisil, y bueno, también se abastecían del barco ese que había encallado ahí. Fueron pasando el tiempo y bueno, soportando el frío, las lluvias, nieve, viento, un frío insoportable. Tenía que tener un metro 20 más o menos, y ahí dejar un lugarcito para sentar. Yo de que llegué a Malvinas, todo el tiempo estuve en un pozo. Todo el tiempo. Nos desgastó psicológicamente la espera, porque no venían. Sentíamos que al frente teníamos los helicópteros que de la noche que nos decían posiblemente se bajen los comandos ingleses, y nosotros decíamos que vengan, porque era tanto el sufrimiento para dejar de sufrir, y bueno, después teníamos mucho bombardeo de noche,
y en el día eran los aviones, así que no estábamos nunca tranquilos. Si por ahí uno se quedaba, dormía, era ya por el cansancio, ya no lo daba. Sentíamos tanto la debilidad por no comer y víamos que no éramos nada. Entonces deseamos que vengan los mates, que los matemos y que se termine, porque el sufrimiento era tremendo. Y a veces nos juntamos por ahí y conversábamos con algunos veteranos y decíamos, ¿y tanto resistimos? Y sí, resistimos porque éramos jóvenes. Nuestra vitalidad de la juventud los ayudó, porque éramos jóvenes. Y yo vengo de una familia muy humilde, donde en mi casa siempre faltó, nunca sobró nada. Mi infancia, nosotros éramos 8, bueno, ahora somos 7, pero 8 hermanos. Mi padre nunca tuvo, siempre fue jornalero, trabajó en el campo, changa nomás. Y éramos 8 hermanos. Pero vivíamos. No teníamos lujo, pero vivíamos, teníamos para comer. Pero por eso de chico uno tuvo que salir a trabajar. Porque yo me acuerdo que tenía ganas de estudiar, pero no teníamos para comprar un par de zapatillas, no teníamos para comprar un cuaderno. Entonces, sí o sí tenías que salir a trabajar, o sea, de chico, ¿no? Y bueno, la humildad, ser tan humilde, ya uno ya venía padeciendo eso, porque yo cuando a mí me tocó el servicio militar, yo no lo sentí, era riguroso hacer el servicio militar. Era riguroso porque te trataban bastante áspero, un poco por decir. Pero para mí no, porque yo tenía una buena cama, desayunaba, almorzaba, merienda, cena y una buena cama, porque eso yo no lo tenía, porque yo me crié de otra manera. Y yo veía que bueno, en el momento que, bueno, se terminaba todo el día y te acostaban y ahí podías ir a hacer algunas cosas, veía que la gente lloraba. Yo no entendía por qué tanto. Claro, porque se criaron de otra manera. Y el estómago se nos iba achicando. Se achica el estómago. Y cada vez uno, había gente que, bueno, que tenía muchos problemas de salud, con pies de trinchera, porque nosotros los primeros días, porque nosotros los dieron por seguir, primero. Un día lo hicieron correr y sin saber que era turba, los enterramos en la turba. Y quedaron la suela del borceguí. No es ese borceguí que ahora viene forjado, no, antes era todo costurado. Y quedaron la suela. Y andamos con el puro cuero. Después nos llegaron las botas de goma. Yo tengo una foto ahí cuando andaba con las botas de goma. Hasta que se terminó la guerra, anduvimos con botas de goma. Y yo le decía a los muchachos, compañeros, digo, sequen las medias, pero ¿cómo lo vamos a secar? Y yo le decía, pónganse una media acá y otra acá, y ahí con el calor del cuerpo se seca. Y cada 2 o 3 horas se cambian las medias. Y algunos no lo hacían. Y cuando se sacaban las botas de goma, el pie era como papel.
blanco, porque no tenía circulación. Mal frío y la gota de goma transpira el pie. Entonces, algunos, bueno, ni hablar, se le infectaba. No, era todo un sufrimiento. La guerra es sufrir, sufrir y sufrir. No se lo deseo a nadie. Nosotros le teníamos terror la noche, porque no éramos nada, no veíamos. Esas noches de invierno que llovía, nevaba, una oscuridad. Más o menos te tenía que orientar por decir acá está la compañía esta allá, o el pozo pero no veía nada. Entonces, y la gente, o sea, los ingleses tenían toda esa tecnología porque ellos avanzaban de noche, porque no sabían que nosotros no teníamos miras infrarrojos, y por eso atacaban más de noche. O sea que a nosotros la tecnología lo superó. Nosotros teníamos unos fusiles que se oxidaban. Teníamos, nuestro armamento no estaba apto para... Nosotros estamos en primeras líneas. Cuando llegó la orden que Argentina se había rendido, teníamos que bajar hasta las casas de los Kerpes, y ahí ya lo estaban esperando los ingleses que habían venido con los helicópteros, y bueno, ahí los empezaron a sacar las armas. Y bueno, ahí los metieron en los corrales de las ovejas, en los galpones, y ahí lo hacían guardia. Estuvimos 2 días y ahí en un momento lo sacaron en un buque, en helicóptero, y lo llevaban a un buque en alta mar, ¿no? Y ahí era un buque chico, y ahí los metieron en las bodegas, siempre con la custodia de los ingleses, y ahí fuimos hasta Puerto Argentino, y ahí los metieron en el barco, en el Canberra, y ahí los revisaron de vuelta. O sea, en total los revisaron como 4 o 5 veces, y cada vez que los revisaban los iban sacando cosas. Y ahí ya vimos que era un barco de pasajeros, el Canberra. Y ahí ya fue la última revisación, y ya los mandaban, digamos, como 4 en cada camarote, y ahí los pudimos bañar. Los pudimos sacar el jabón del pelo, porque uno de acá de la cordillera no sabía si uno se pone jabón y después con el agua del mar se corta. No lo sabíamos. Entonces teníamos el pelo así endurecido. Era como que tenía una... Y ahí los largaban el agua dulce en el camarote ahí del barco, y así de rato. Entonces los turnábamos para bañarnos, sacarnos todo eso. Y bueno, ahí en un momento los hablaron por el altoparlante que íbamos a Montevideo, Uruguay, porque allá se entregaban los primeros prisioneros, y nosotros, porque todavía no había ningún arreglo con Argentina. Creo que el presidente Galtieri todavía, no sé si no había tomado conocimiento de que ya
nos habíamos rendido. No sé qué es lo que le pedían los ingleses, que nunca más en Malvinas. Y por eso los ingleses no querían venir a dejarnos a Argentina, sino que los entregaban en Uruguay, en Montevideo. Cuando íbamos a mitad de camino, se arregla el problema y los trajeron a Puerto Madryn. Los trajeron a Puerto Madryn, siempre los avisaban por el parlante en los movimientos que íbamos haciendo. Cuando llegamos a Puerto Madryn, el barco cerca del muelle, y teníamos que bajar por una escalera, no sé, de 10 metros, y yo no me podía. Cuando uno se sentaba así en el piso, después nos ayudamos entre 3, 4 para podernos parar, porque estaba muy, muy débil. Entonces yo no podía bajar la escalera, y más con un bolso. El bolso no pesaba nada, pero yo no me podía el alma. Entonces entre todos los ayudamos para poder. Eso no lo mostraron, nunca lo mostraron, como llegamos nosotros. Porque a nosotros después que pasó todo, trataron de escondernos. Trataron de escondernos cómo llegamos. Y llegamos en la plataforma ahí, y ya lo estaba esperando un colectivo con todos los vidrios, con las cortinas cerradas. O sea que nosotros bajamos ahí al playón y enseguida tenemos que subir al colectivo. En ese momento yo escuchaba gritos de familiares que iban a buscar a sus hijos al puerto ahí. Y llamaban a los gritos, y fue una cosa así rápida, porque yo bajé al playón y ahí ya el colectivo, y lo llamábamos, porque no sabían quién había vuelto, y si estaban vivos, y si no quedaron en Malvinas. Y bueno, de ahí subimos al colectivo, los trajeron hasta la base Almirante Sar, que está entre Madryn y Trelew. El Almirante Sar es de la Marina, de la Fuerza Armada. Y bueno, ahí los dieron de comer, y nos daban de comer en un platito playo, de esos descartables, de esos que porque no podíamos comer mucho. No podíamos comer mucho porque se había achicado el estómago, y si comíamos mucho nos moríamos. Entonces teníamos que comer despacito, pero era un hambre que teníamos que lo podíamos comer todo. Pero si hubiéramos tenido mucha comida, lo comíamos todo, pero moríamos ahí, porque reventamos por dentro. Y bueno, ahí estuvimos ahí en la base Almirante Sar, y después subimos de vuelta al colectivo, que bueno, el destino era Comodoro, donde yo estaba en el regimiento ahí. Ahí fuimos tratados por los médicos, los cuidaron los médicos, también seguíamos con ese mismo de comer poquito, y bueno, estamos ahí, entregamos toda la ropa de militar. Cuando fuimos a buscar nuestra ropa no estaba, porque en el conflicto llegaban otros regimientos, y bueno, nuestra ropa se perdió. Entonces los trataron de buscar otra ropa como para que nos vean, ¿no? Y estuvimos ahí unos días, pero ya después que pasó varios días ya nadie los daba
nadie los tenían en cuenta. Y nosotros nos preguntamos, de acá de la cordillera, éramos como 10 personas, 10 compañeros. Y decíamos, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Por qué no los largan? ¿Qué hacemos acá adentro? Porque después ya nosotros lo empezamos a recuperar un poco. Pero ya está, ya cumplimos. La clase 63 seguía normalmente, porque ellos son los que iban a quedar. Y nosotros andamos en el regimiento girando. Y un día yo le dije, ¿se animan a salir para la guardia? Porque había que pasar tres etapas de guardia del regimiento. Digo, ¿se animan a salir? Sí, vamos, cuando mucho lo van a hacer volver. Y entonces, no sé, nos juntamos 6 o 7 y empezamos a caminar. Y pasamos por la Guardia Central y nos dice, ¿a dónde van? Nos vamos a Comodoro. Vaya. Pasamos por la otra, dice, ¿dónde van? A Comodoro. Vaya. Y lo fuimos al regimiento. Y nosotros no lo habían entregado el documento, nada. Yo el documento lo recibí después de 6 meses. Me lo mandaron acá al domicilio. No, y de ahí del regimiento hasta cerca un barrio en Comodoro que se llama Kilómetro 8. El regimiento está en Kilómetro 11. Ni miramos para atrás, todo derechito. Pero era una cosa que, no sé, emocionante porque el deseo de salir también de ahí. Así que en ese tiempo no había mucha comunicación, no es como ahora que uno agarra el teléfono. Antes si no agarraba, escribía una carta, o muy pocos los que tenían un teléfono fijo, ¿no? Porque yo saqué pasaje, ahí conocí a una familia en Comodoro, me acompañaron, no lo podía creer. Cuando yo llegué a la casa de esa familia en Comodoro, venían los vecinos a saludar. Gente que no conocía, pero igual. Y yo ahí para llegar al domicilio ese, era como una subida así, lo hice no sé en cuántas etapas, porque no podía caminar mucho. Porque todavía me sentía débil. Y cuando llegué a la casa no lo podían creer, porque fue como una sorpresa, porque ahora, después que pasó todo, ¿no? El regimiento no sabían quién había quedado, quién volvió. Se ve que tenían ahí una cuestión de... Y bueno, y de ahí dice, te sacamos el pasaje para Treveni. Y sin documento. Antes se manejaba un poco más. Hoy en día no lo podés hacer. Lo que sí, yo tenía el carnet del ejército. Y ahí que bueno. En esa época el carnet del ejército pesaba mucho. Sí. Y bueno, llego a Treveni a las 7 de la mañana, el colectivo. Y bueno, había que esperar hasta las 8, no sé, para el que va a Treveni en Esquel. Y
Y bueno, yo lo primero que pregunté cuando llegué a la casa, ¿y la mamá dónde está? Y me dice, no, la mamá está, fue a la casa de donde trabajaba ahí, de la familia Hammond. Y la fui a ver, y claro, cuando me vio que yo venía, y le dice a la señora, ¿quién será ese chico? Que le pregunta, ¿quién será ese chico? Porque no me habían conocido. Porque yo había venido en un momento que estaba en el regimiento, era una persona, o sea, pero después volví con menos kilos, ¿no? Y no me habían conocido. Y bueno, ahí empecé a hacer mi vida de vuelta, muy difícil, muy difícil. Fue otra lucha más. Fue otra lucha más porque la solución de la pobreza no tenía dónde. En mi casa no teníamos nada. Entonces yo tenía que salir ya a trabajar y las condiciones no se daban. Porque yo todavía estaba con un problema de que no me sentía bien, me sentía muy débil. Con el tiempo me vino a ver un jefe del regimiento de Esquel y le dije, yo lo único que quiero es un trabajo para volver a comenzar mi vida. Pues yo sé que con un trabajo yo voy a volver a la normalidad. Y me dice, sí, vamos a ver. Yo le digo, vivo en mal estado, o sea, no vivo bien. Acá el que no trabaja no come. En mi casa el que no trabaja no come, así que yo necesito que me consigan un trabajo, de lo que sea, pero yo quiero trabajar. Y bueno, se fue, dice, sí, vamos a conseguir, pero no, nunca llegó nada. Nunca llegó nada porque yo pienso que también a los militares tampoco no les daban mucha participación después del conflicto, ¿no? Y pasó el tiempo, me visitó de vuelta el militar y le pedí lo mismo. Le mostré dónde vivía, cómo vivía, en malas condiciones. Y yo no le encontraba la vuelta en ese momento. Digo, ¿qué hago? Porque en un momento me dio para irme de vuelta al regimiento, porque no tenía para comer. En mi casa era lo justo. Mis padres ya eran ancianos. Y no teníamos ninguna entrada de nada. De nada. Entonces mi vida fue bastante, después de la guerra, de acá siguió la otra guerra, ¿no? Pero es diferente, pero era como... así que pasó el tiempo, los años, pasó un año, que yo tampoco no quería salir mucho porque salía yo acá al centro y lo primero que José, ¿qué pasó en Malvinas? Porque no había mucha comunicación, solamente había una radio que daba información. Entonces acá me conocía todo el mundo y sabía que había estado en Malvinas, y cuando me veían, lo primero que me preguntaban, José, ¿qué pasó en Malvinas? Y yo de Malvinas no quería hacer nada. Entonces me tenía que quedar ahí. Pero un día dije, no, tengo que salir y empezar a buscar. Y
Y bueno, empecé a trabajar en empresas privadas, así en el camino, en el asfalto, y, eh, y así empecé a poder remontar de vuelta a la normalidad. Como es, en un momento me dijeron, José, ¿por qué no pedí trabajo en la escuela? Que el Estado te dé trabajo. No, pero no. Sí, a vos te tienen que dar trabajo en alguna municipalidad, en la escuela. Dije sí. Así que fui a ver a la directora de la escuela K57 y le pregunté si había una vacante. Yo había estado en Malvinas, necesito trabajar. Y no, dice, no hay nada. Y a mí me habían dicho que había una vacante, pero no me lo quiso dar. Después me dice otra persona, dice, ¿por qué no te vas a Esquel? Dice, a la supervisión. Anda a supervisión, dice, ahí es donde tienen que ver todo con la escuela. Che, ¿dónde será eso? Dice, al lado de la radio, al lado de la radio nacional, dice, ahí al lado de ese edificio, ahí va, anda. Y me fui. Para eso yo ya estaba trabajando en la empresa, falté ese día, o sea, no me presento el lunes y me fui a supervisión. Me atiende ahí la secretaria y le expliqué el problema. Me dice, no, mira, no te hagas problema. Yo ahora hablo con el supervisor y le comento, lo que vos me dijiste, yo se lo voy a comentar. Al rato el supervisor, seguido se llamaba San Martín, me dice, pasá a 8 veces. Y dice, no te hagas problema. Y ahí salió. Él entendió mi caso. Me dice, hoy estás trabajando. Hoy a la tarde yo te hago una nota y ya estás trabajando. Así que ahí, retomando un poquito, estuve 30 años trabajando en la escuela, me jubilé. Pude criar mis hijos con ese trabajo y bueno, estamos en la sociedad de vuelta y quiero agradecer por el respeto a la gente de Trevelin, que siempre lo respetaron a todo el mundo que conozco, y que siempre hay un respeto con los veteranos, y quiero agradecer a por ahí las instituciones que cada vez que el 2 de abril se cumple un aniversario más de Malvinas, escuelas, instituciones, todos los que los acompañen ese día. Quiero agradecerles de corazón. Y bueno, ahora el 2 de abril se cumplen 44 años del conflicto. Quiero invitarlos que nos acompañen una vez más, porque es un sentimiento argentino
que lo llevamos en el corazón y que nunca vamos a renunciar a nuestro derecho por las Malvinas. Gracias a la gente que me invitaron y hasta siempre. Gracias.